Amados hermanos, feliz día del Señor. Poco tiempo antes de la Pascua, escasos días antes de que el pueblo judío celebrara la Pascua en Jerusalén, el Señor Jesús tuvo que abandonar la ciudad, tuvo que abandonar la capital, porque había estado enseñando y discutiendo con las autoridades judías, con los representantes de la religiosidad del pueblo. Y el centro de la discusión era que el Señor afirmaba esta frase: el Padre y yo uno somos. Querían arrestarlo. El Evangelio de Juan nos afirma que incluso querían apedrearlo. Así que él tuvo que salir y escapar, irse de Judea, atravesar el Jordán, irse al oriente del Jordán, un día de camino, a las tierras justamente donde Juan el Bautista acostumbraba bautizar cuando venía del desierto. Esto aconteció, hermanos, porque en el relato en palabras del mismo Señor, su hora no había todavía llegado. Él era el Cordero Pascual. Él tenía que morir en Jerusalén, ser levantado, como aquella serpiente fue levantada en el desierto. No podía morir a pedradas. Tenía que cumplirse la profecía veterotestamentaria. Así que, estando en ese lugar al oriente del Jordán, fuera de la provincia de Judea, le llegó una noticia. Y la noticia fue: Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. El Señor Jesús lo comparte con sus apóstoles, con el grupo discipular, y les precisa: en realidad Lázaro ha muerto. Hermanos, la muerte va a rodear estos últimos días del Señor Jesús de una manera especial. Y a propósito de ese ambiente de amenaza, de muerte, que le conmueve cuando tiene que ir al duelo de su amigo, de su querido amigo, nos lleva a considerar que en el Evangelio de Juan, el único que relata este episodio, al que nos referiremos, pero no en forma narrativa, recordatoria, sino tomaremos la categoría teológica, la dimensión teológica del mensaje que está encerrado en ese episodio. A propósito de ello, el Evangelio de Juan es el Evangelio que más menciona el elemento, la palabra, el vocablo vida. Revisado, son 36 veces que Juan utiliza la palabra vida, y vida con el sentido como lo profesaba, lo creía el pueblo de Israel. Vida, la vida que tiene el Padre, la vida que está en Dios, la vida que tiene el Hijo, la vida que el Hijo ha traído al mundo, la vida de Dios. Voy a citar para ustedes justamente a Juan, apóstol. Dice esto casi al terminar su libro: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vida, vida. Y está mencionando un verbo: creer. También llama la atención que de los evangelios es el que más utiliza el verbo creer, el Evangelio de Juan. Más de 90 veces es citado este verbo clave:
creer al Evangelio, creer, creer, creer. Es importantísimo. Y hermanos, yo me he encontrado que al llegar acá a España, la población se le divide en dos, creyentes y no creyentes. De hecho, ni siquiera se especifica creyentes en qué o en quién. Se pregunta, ¿eres tú creyente? O alguien se identifica y dice, porque yo soy creyente, o yo no soy creyente, y hasta ahí llegan. Una especie de simplismo bastante raso, pero que divide a la población entre creyentes y no creyentes. Y es que prácticamente aquí, en nuestra sociedad, ser creyente se asocia a oscurantismo, ser creyente se asocia a no ejercer la razón, a no saber nada, a no tener ciencia, a ser un atrasado, un anticuado, a practicar algo esotérico. A eso se le asocia el creer, el ser creyente. Prácticamente hay orgullo hoy en día, en la España de hoy, en decir yo no soy creyente. Por eso el título de nuestra predicación en esta mañana lleva un interrogante. ¿Crees esto? Y no es a capricho. Esta pregunta la hizo el Señor Jesús en el contexto que les he adelantado. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Hermanos, no voy a repetir, a referirme a la narración particular que podría tomarnos mucho tiempo de cómo el Señor enfrenta la muerte de su amigo y le resucita de entre los muertos. Lo cierto es que Jesús, estando ahí en ese lugar al oriente del Jordán, decide ir a Betania. Un día de camino, como les he adelantado, 3 kilómetros más allá de Jerusalén. Quien va a Betania es la vida misma. La vida que encarna Jesús de Nazaret va a Betania. Hermanos, cuando se da el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, ¿saben qué acontece? Nos relata Juan que los judíos y las autoridades judaicas planearon un complot para matar a Jesús y a Lázaro, a los dos. Temían que en tiempo de Pascua, que ya venía, pudiera haber una revuelta mesiánica alrededor de Jesús, porque Jesús a su alrededor generaba movimiento y algo escandaloso, portaba la vida, era capaz de dar vida. Había resucitado a un muchacho hijo de una viuda, había resucitado a una muchacha hija de un dirigente importante de los judíos. Ahora habría de resucitar a su amigo 4 días muertos. Hermanos, para los judíos la resurrección no era algo totalmente ajeno. Ciertamente era un tanto escaso en el Tanaj de los judíos. Hay pocos pasajes en el Antiguo Testamento, pero cito uno a manera de ejemplo para que veamos que los conocedores de la Escritura sabían de la resurrección en el día final, de que había vida después de la vida, vida después de la muerte, habría vida eterna. Leo al profeta Daniel, al final de su libro, capítulo 12, el último capítulo, leo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es uno de tantos, hay unos cuantos pasajes de estos en el Antiguo Testamento, pero evidentemente, hermanos, a la fe judaica que encontramos en el Antiguo Testamento le faltaba el evento. A la doctrina
de la resurrección, le faltaba el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Por esa razón, muchos de los judíos no creían en la resurrección. Por esa razón, sabemos que un gran componente de ellos, los llamados saduceos, no creían en la resurrección. Evidentemente, a la fe le faltaba el evento, a la doctrina le faltaba el hecho, a la esperanza le faltaba la experiencia. Para la predicación, hacerla breve, vamos a tomar tan solo un pequeño segmento de la conversación que tuvo el Señor Jesús con la hermana, una de las dos hermanas de Lázaro, con Marta. Ese pequeño segmento se da en un contexto de lágrimas, en un contexto de duelo. Se da muy cerca de una tumba. El contexto es triste, conmueve, deprime. Leo para ustedes esa conversación. Jesús le dice a Marta, que está envuelta en lágrimas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Marta le contesta, Marta le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, notemos por un momento que en medio de esta tragedia familiar, de este duelo, este desgarro que provoca la muerte, el Señor Jesús personaliza la situación, la conversación, y se presenta a Él como la solución a esa escena de crisis, a ese escenario en blanco y negro. Él no se presenta diciendo, yo soy un predicador que habla de la vida. Él no se presenta como un profeta. Él no se presenta diciendo, yo represento, yo predico. No, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él se presenta como quien encarna la vida, como quien es la fuente de la vida, y lo presenta en ese orden. Y quiero que respetemos el orden. Dice, yo soy la resurrección y la vida, porque el que ha muerto tiene primero que resucitar para luego poder tener vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Es lo que le está diciendo a esta amiga que está destrozada por la muerte del hermano varón. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, si hay algo grande en nuestra fe cristiana es que nuestra fe no esquiva la realidad de la muerte. No borra el dolor de la muerte. No elimina el trance de la muerte. Lo asume. Es más, nuestra fe sufre la muerte, como la sufrimos todos. Pero los creyentes en Jesús sufrimos la muerte. Lloramos cuando mueren nuestros seres queridos. Jesús la sufrió. Murió su amigo y lloró. Y en el griego se lee un desgarramiento que conmociona al Señor cuando pide, díganme dónde lo pusieron, porque está destrozado el Señor. La muerte lo ha golpeado. Y cuando nos golpea a nosotros, la sufrimos. Creyentes en Jesús,
y creyentes en que Él es la resurrección y la vida. Nuestra fe no la esquiva, no la borra, no la elimina, la sufre, la admite, la enfrenta, pero ¿saben qué? La despoja. Nuestra fe despoja a la muerte de ese carácter definitivo que los que no son creyentes en Jesús tienen que tragar con un dolor inmenso y su tristeza es brutal. Nuestra fe despoja a la muerte de aquello de que tiene la última palabra. Hay un refrán entre nosotros: lo único que no tiene remedio es la muerte. No, ese refrán está equivocado. Justamente la gran noticia, el Evangelio, es: la muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Con qué nos vas a golpear? Dios nos dio la victoria a través de Jesucristo. Y esa es la gran noticia. Egerte Hequirios, el Señor se ha levantado. Esto nos reunirá y conmemoraremos, celebraremos el próximo domingo el día de resurrección del Señor, el evento histórico de su resurrección. Porque, hermanos, nuestra fe afirma que hay vida más allá de la muerte. Pero hay vida más allá de la muerte porque hay resurrección. Y la clave de la resurrección la demostrará Jesús en sí mismo. Porque Él va, dentro de pocos días, a morir en Jerusalén. Sin embargo, al tercer día, Él resucitará de entre los muertos, será resucitado por el poder del Espíritu Santo de Dios. La clave de la victoria sobre la muerte, la clave de poder afirmar yo soy la resurrección y la vida, depende de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, el resucitado. Hermanos, Él lo habría de demostrar. Así que Él es la fuente y Él es la razón de que esa esperanza sea certeza. Porque nuestra esperanza se afirma en una experiencia ya consumada y realizada, primicia de los que durmieron es hecho. El Evangelio de Juan y todas las citas que les traigo son tomadas del Evangelio de Juan, de ex profeso, porque les mencioné que la vida es el leitmotiv del Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 26 nos afirma: palabras del Señor Jesús, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, nuestro Señor y Salvador, tiene vida en sí mismo, vida como fuente de vida. Él es el dador de la vida, de Él viene la vida, Él la puede dar. Y agrega, a propósito de vida, agrega el Señor en la conversación con Marta. Le ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué agrega? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Les he dicho, hermanos, que el verbo creer está en el corazón del Evangelio de Juan. Casi 100 veces aparece, más de 90. Creer, creer, creer. Pero, hermanos, el Señor personaliza esto tanto que dice Marta: el que cree en mí, dice el Señor, en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. En mí, creyendo en mí, vivirá. Y agrega: y todo aquel que vive y cree en mí, otra vez vuelve a decir en mí, lo personaliza, lo centra en su persona, no morirá eternamente, no morirá eternamente. Hermanos, no es creer en una tradición, no es creer en una herencia cultural. Me declaro creyente porque mis padres
creyeron, o porque yo fui bautizado de niño, o porque asisto a una iglesia o a una institución. No es creer en dogmas, no es creer hermanos, es creer en una persona, es creer en Jesús como la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. Es creer en ese Jesús histórico, el que nació en Belén, el que recorrió los caminos de Galilea, de Samaria, de Perea, de Judea, el que predicó en diferentes escenarios, el que fue crucificado en Jerusalén y el que resucitó y dejó la tumba vacía en esa misma Jerusalén. Es creer en ese Jesús, creer en Él. Y por eso el Señor remata su intervención a la doliente Marta con una pregunta. Y esta pregunta es clave, hermanos. Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida, Marta? ¿Crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Crees que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? ¿Crees esto, Marta? Y hermanos, esto es el corazón del Evangelio. ¿Crees esto? Y esto es lo que debemos compartir a nuestros hijos, hermanos, familiares, amigos, vecinos, seres queridos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque, hermanos, es una pregunta. ¿Cuán famosa se hizo aquella? ¿Recuerdan? El soliloquio filosófico de Hamlet. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. No. Es creer o no creer. Esa es la cuestión. Creer o no creer. Esa es la cuestión. Que esto vaya en nuestra conversación, al menos en estos días, con nuestros seres queridos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Hermanos, este es el dilema de los hombres y las mujeres frente a Cristo. ¿Crees o no crees? Dilema. Solo hay dos posibilidades. Sí creo, no creo. Ahí tiene razón la división. Creyentes o no creyentes. Lo único es que había que especificar creyente en qué. Y Jesús lo precisa con la conversación que tiene. ¿Crees esto? Que yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que esté vivo y muera, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Esto es lo que tenemos que compartir. Y quien vea esta predicación y este sermón por las redes sociales, como pastor, pero como simple discípulo de Jesucristo, le pregunto, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es quizá la pregunta más trascendente, más importante que el hombre puede levantarse. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice la Escritura. El hombre es un ser trascendente, especial. No es un animal ilustrado, como nos quieren hacer creer hoy en día. Hermanos, el Señor Jesús, en todo su amor ministerial, decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero él agregaba, Evangelio según San Juan, todo. Pero nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Hoy, hermanos, insisto, estamos viviendo en una sociedad que tiene una cultura saducea. Ha eliminado la trascendencia del hombre. No creen en que hay más allá y que el más acá se proyecta hacia el futuro eterno. Es una sociedad que vive en un desgraciado hedonismo presentista. Cuando el Señor Jesús estaba en Jerusalén y quisieron arrestarlo, querían matarlo antes de la Pascua, el Evangelio de Juan nos aclara por qué querían matarlo. El Señor Jesús llegó a decir esto,
y hoy lo repetimos. Así como el Padre, Dios, resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Esto provocó la furia de los judíos. Ellos le llegaron a aclarar: no te vamos a apedrear por alguna obra buena que hayas hecho. Es que siendo hombre te haces Dios. Afirmas que tú eres la fuente de la vida y de la vida eterna. Eso no lo podías tolerar. No lo pueden tolerar. Hoy en día tampoco la sociedad nuestra lo tolera. Y la pregunta continúa a través de los siglos. Y la pregunta la hacemos desde este púlpito hoy a quienes, no creyendo en Jesús o no habiendo oído de este Jesús, que es la resurrección y la vida. La pregunta continúa: ¿crees esto? Esta es una pregunta trascendente. Marta la respondió. Con esto terminamos. Marta respondió al Señor. El pasaje dice que le dijo: sí, Señor, yo creo esto. Yo lo creo, sí. Y lo llama Señor. Ya no es el maestro que viene a compartir nuestro dolor. Es el Señor de la muerte. Es el Señor, el Kyrios. Sí, Señor. Y lo responde Marta en términos eminentemente personales. Miren cómo dice: sí, Señor, yo he creído. Y vuelve el verbo creer. Yo he creído que tú, Jesús de Nazaret, eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren cómo Marta lo tenía muy claro, pero Marta expuso, verbalizó su fe. Y esto tenemos que hacerlo todos nosotros los cristianos, los creyentes en Jesús. Debemos de decirlo: sí, nosotros creemos. Sí, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo y que Él es la resurrección y es la fuente de la vida eterna. Y esto me suena y me trae un recuerdo. Es aquella revelación divina que Pedro expresó ante la pregunta del Señor. ¿Recuerdan? El Señor les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y su respuesta, ¿cuál fue? No suya, Dios la puso en sus labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que vive. Justamente Marta está diciendo aquí lo mismo en otras palabras, pero casi igual. Sí, Señor, yo he creído que tú, Jesús de Nazaret, eres el Cristo, el único, el escogido, el enviado, el Hijo de Dios, que comparte la naturaleza de Dios, que tiene la vida de Dios, que da vida, que ha venido a este mundo para dar vida. Y ese, recuerden, es uno de nuestros textos preferidos y más conocidos en el mundo de la cristiandad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer y vida. Ahí están de nuevo, en ese binomio celestial, salvífico, que Juan conjuga en muchas oportunidades. Sí, hermanos, en la persona de Jesús está la clave. Y yo vuelvo a preguntar: ¿crees esto? ¿Crees esto? Es quizá la pregunta mayor que un hombre puede hacerse a sí mismo. Y es la pregunta que nosotros debemos portar cuando conversemos con nuestros amigos, contactos, vecinos, familiares, que no son creyentes en Jesús o que tienen dudas al respecto. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Voy a terminar citando al propio apóstol Juan, cuando escribe en su ancianidad
su primera carta. Y este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¡Qué precioso! Demos gracias al Señor.